libro acerca de edificar, acerca de reparar. Estaban ellos reparando una muralla, pero esa muralla significaba también reparar el pueblo, un pueblo que había estado ya en escombros muchos años. Y Dios es un Dios que repara cosas, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que redime, Dios es un Dios que hace de los escombros de nuestras vidas y de nuestras circunstancias, Él hace algo bueno, hace algo bonito. Entonces vamos a repasar un poquito. Nehemías se entera de que las cosas en Jerusalén estaban peor de lo que él se imaginaba, que los muros seguían en ruinas. Los muros significan una protección del enemigo, descanso para los habitantes. Y Nehemías era una combinación de oración y acción. A través del libro de Nehemías vemos cómo él ora. Él levanta su voz a Dios. Él ora, pero no está simplemente orando, también él actúa. Y él hace. Y vemos que había una oposición severa y violenta que venía en contra de él, pero él levantaba su voz al Señor y oraba. Igual que Nehemías y el pueblo de Jerusalén, el enemigo de nuestra alma también nos ataca con burla, intentando sembrar temor y duda en nuestras vidas, como vimos la semana pasada acerca del temor que el enemigo intenta sembrar en nuestras vidas, ¿no? Pero ¿qué dijo Nehemías? Cuando vinieron estos en contra de los que estaban construyendo el muro, en Nehemías 5:14 dijo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor. Y con eso terminamos la semana pasada. No tengáis miedo, acordaos del Señor. Y podemos vencer el temor acordándonos de Dios, acordándonos de nuestro Señor, de quién es, lo que ha hecho por nosotros y lo que nos ofrece todos los días. ¿Por qué podemos andar en victoria? ¿Porque somos fuertes? No, andamos en victoria porque usamos las armas que Dios nos ha dado y que Él nos da, ¿no? Si te perdiste las últimas predicaciones, entra en la página y ahí están colgados. A veces ya el lunes, el martes ya están ahí. Entonces hoy vamos a ver que el enemigo no siempre viene de fuera, a veces el enemigo viene de dentro del pueblo. Porque la muralla estaba siendo construida, el pueblo estaba armado, el pueblo estaba trabajando y ahora surge un problema no de los enemigos de fuera, sino algo dentro de la comunidad misma. Nehemías es un hombre, un ejemplo para nosotros en cuanto a un líder. Él no tuvo miedo a la confrontación, él confrontó el problema y el pueblo respondió a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, la respuesta del pueblo a la palabra de Dios. Porque es fácil ignorar problemas porque a nadie le gusta el conflicto. Y muchas veces pensamos si las ignoramos van a desaparecer. Pero normalmente no desaparecen y se tienen que confrontar. Y Nehemías entendía que si no trataba con esto, la cosa iba a seguir igual y iba a empeorar. Así que vamos a Nehemías 5. Y hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos y por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Habían otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También habían otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces aquí había un problema de ricos y pobres. Los ricos habían prestado dinero a los pobres a un interés alto y el resultado fue que muchos habían perdido sus casas, sus terrenos, sus viñedos y hasta sus hijos. Y en vez de los que tenían prosperidad, en vez de usar su prosperidad para ayudar a los menos afortunados, usaron su posición para enriquecerse más.
Y bueno, aquí en este país pues sabemos mucho de esto en las últimas semanas, ¿no? En vez de tomar la responsabilidad que tienes, la autoridad que tienes y el lugar de privilegio que tienes para ayudar, pues en vez de hacer eso, pues te ayudas a ti mismo. Y vamos a ver cómo Nehemías volvió al pueblo a la palabra de Dios y cómo vio el problema y cómo actuó. Porque ¿de qué serviría tener una muralla alta, no los muros todos construidos y estar protegidos de fuera, si de dentro también había un abuso entre los hermanos? Vamos a ver los 4 grupos de los que hemos leído aquí. 1, los que no tenían tierras pero necesitaban comida. No podían hacer nada, así que clamaban a Nehemías por ayuda. Estos no tenían tierras que habían vendido, eran los más pobres. Luego el otro grupo, personas que tenían tierras pero que las habían hipotecado para poder comprar comida. El siguiente, personas que tuvieron que vender sus propiedades para pagar los impuestos que eran muy altos y no podían pagarlos, entonces tuvieron que vender. Y luego tenemos los ricos, los judíos ricos, que estaban explotando a sus hermanos, les prestaban dinero, pero tomaban a sus tierras, a sus hijos como aval, y las familias tenían que escoger entre el hambre y la servidumbre. Ahora, en Levítico, en la ley de Dios, nos dice que la tierra y el pueblo, que todo pertenece al Señor. Y no era ilegal prestar dinero entre ellos, pero no podían cobrar interés los judíos a sus hermanos, ¿no? Sí podían pedir un aval, pero lo que no podían hacer era explotar los unos a los otros. Y Dios creó también una forma pues de arreglar toda la situación económica. Cada 50 años había lo que se llamaba el año de jubileo, donde se ajustaba de nuevo la economía. ¿Cómo se hacía? Se perdonaban las deudas y los esclavos y los siervos eran liberados. Entonces los judíos de este capítulo estaban explotando a la gente para ganancia, y eso era prohibido por Dios. La avaricia fue una de las cosas que los profetas denunciaron antes de que el pueblo fuese llevado en cautiverio a Babilonia. Nehemías mostró liderazgo sabio al confrontar la situación. Vamos a ver versículo 6 lo que pasó. Dice que se enfadó. Ahora él no se preguntó si lo que iba a hacer le iba a hacer más popular entre el pueblo. No, él se enfadó, dice que se enfadó. Cuando se enteró, se enojó. ¿Por qué no se había enterado antes? Pues del problema, pues no sé, me imagino que estaba trabajando tanto en la muralla que no se dio cuenta. No sabemos exactamente por qué. Pero cuando le explicaron la gravedad de la situación que pasaba a su alrededor, se enfadó mucho. Y vemos que el problema de la construcción de la muralla no es la que causó el problema, sino que es lo que reveló el problema. Y muchas veces cuando nosotros estamos bajo presión, hay cosas que salen a la superficie que no sabíamos que estaban ahí, ¿no? Cuando todo marcha bien, cuando todo es fácil, no sabías quizá lo que estaba ahí justo debajo de la superficie. A veces las tensiones que surgen cuando hay presión. A veces, no sé, vas muy bien y piensas que te llevas muy bien con todo el mundo, y cuando hay presión ves que tienes, pues yo qué sé, un mal genio que no sabías que estaba ahí. Mientras todo el mundo está bien, pues todo va bien, ¿no? Me recuerda a un chiste de un niño de 5 años que nunca había dicho nada en la vida, ¿no? 1 año no había dicho mamá ni papá, 3 años no había dicho nada, 4 años no había dicho nada. 5 años, la madre le pone la sopa y él probó la sopa y dice: esta es la peor sopa que he tomado yo en la vida. Hijo, hablas, ¿qué ha pasado? Dijo: pues hasta ahora todo iba bien. ¿No? Así que a veces las situaciones son las que nos causan que las cosas que ya estaban ahí salgan a la superficie. Y se enfadó. Dice: entonces me enojé de gran manera cuando oí su clamor y estas palabras.
Se rebeló mi corazón dentro de mí, al principio del versículo 7. Otras versiones dice, cuando oí sus quejas me enojé muchísimo y después de pensarlo bien, ¿no? Del pensarlo bien. Otra versión dice, entonces lo medité. Entonces él no se enfadó y actuó. Muchas veces nosotros reaccionamos con enfado y luego nos tenemos que arrepentir, ¿no? O solo yo, ¿no? A veces nos enfadamos, decimos cosas que no hubiéramos dicho, actuamos de una forma que no hubiéramos actuado y luego pensamos. Pero Nehemías se enfadó y pensó, ¿cómo voy yo a solucionar este problema? ¿Cómo voy a enfrentarme a este problema? Controló sus pensamientos, se organizó dentro de él todo lo que él iba a decir. Entonces vamos al versículo 6. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije, estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Y congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidas a las naciones y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros. Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué, no está bien lo que hacéis. No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego pues que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo le devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Él apeló, que eran sus hermanos. Él dijo, mira, yo he comprado a algunos de la esclavitud y ahora vosotros los estáis esclavizando. No puede ser. Y basó su apelación en la palabra de Dios, donde prohibía que se exigiera interés a un hermano. No prohibían el préstamo, como dije, pero prohibían la explotación de los pobres. Es impresionante cuánto la Biblia habla de dinero, de cómo se debe usar, de qué ser mayordomo sobre lo que tenemos. ¿Cómo vamos nosotros a rendir cuentas por lo que tenemos? Muchas personas piensan que el dinero es algo súper privado y que no lo puedes hablar en público. Sin embargo, Dios habla más acerca del dinero en la Biblia que de la fe y del amor. Entonces para Dios no es muy privado. Por lo menos Él siempre se está metiendo conmigo. Otra cosa, les recordó del propósito de Israel. Israel tenía un propósito redentor. Dijo, habéis sido redimidos de Egipto y luego más recientemente de Babilonia. Y ahora sus hermanos los estaban esclavizando. Dios los sacó de la esclavitud y ahora los están esclavizando y destruyendo lo que estaban intentando reconstruir. De una libertad motivada por amor y verdad a una esclavitud motivado por la avaricia y por ignorar la palabra de Dios. Nehemías no se lo podía creer, ¿no? Y los confrontó. Y luego dice, y el testimonio de los pueblos paganos a nuestro alrededor. Dios había llamado a los judíos a ser luz a los gentiles. Dios escogió el pueblo judío para mandar un Mesías a todo el mundo. Le dijo a Abraham, yo te voy a multiplicar para que todas las naciones, todas las etnias del mundo sean bendecidas. Y dijo, ¿y ahora? En Isaías 42:6, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Él decía, ¿cómo podían construir el muro y a la vez esclavizar a sus hermanos? ¿Cómo podían ser un pueblo redimido de la esclavitud y tener esclavos? ¿Cómo podían ser un pueblo apartado para Dios si hacían lo mismo que hacían los pueblos a su alrededor? Si amamos a Dios, nuestro deseo es honrarle entre los que no le conocen, ¿no? Entonces que él apeló a su propia forma de hacer las cosas, a su propio testimonio de Nehemías. Alguien dijo, prefiero ver un sermón que escucharlo.
Y es verdad, ¿no? Queremos ver un testimonio, queremos ver una vida que nos reta, queremos ver una forma de vivir que nos alza los ojos para ver, a mí me gustaría vivir así, a mí me gustaría ser libre como esa persona, a mí me gustaría ser generosa como la otra. Entonces Nehemías estaba diciendo, mira, yo he prestado dinero a los pobres, no me he aprovechado de ninguno. Dice, yo he comprado los esclavos también. Parece que el interés, cuando él dice la centésima parte del dinero y del grano, que también se tenía que devolver, se estaba haciendo esto, está hablando del interés, ¿no? que estaban cobrando. Ellos habían estado haciendo esto mucho antes de que llegó Nehemías, pidiendo interés. Y uno de los libros que leí dijo que terminaba siendo como un 12% del préstamo. Versículo 11. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Entonces, este paso de fe, de amor de Nehemías, no iba a solucionar todos los problemas económicos, pero sí cortaba la probabilidad de que se siguiesen empeorando. Daba una oportunidad a los pobres a comenzar de nuevo. Y luego, ¿qué hizo? Versículo 11. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, esto es la parte favorita, mi parte favorita de este capítulo, lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos tal como has dicho. Que respondieron a la palabra de Dios. A veces cuando alguien viene a mi despacho a hablar de algo y yo les muestro lo que dice la palabra de Dios, dicen, bueno, lo voy a pensar, a ver si encaja en mi forma de ver la vida, no sé, pero aquí respondieron a la palabra de Dios. Mira cómo respondieron, dicen, lo devolveremos todo. Haremos tal como has dicho. Esa es la respuesta que Dios quiere de nosotros cuando Él nos muestra algo en nuestras vidas. Haremos lo que tú quieres, haremos lo que tú me dices. Y luego dice Nehemías, y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Les dijo Nehemías, mira, si vais en serio, pues vamos a jurar ahora mismo, ¿no? También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y luego toda la asamblea dijo, si nos vas a tratar así, nos vamos. Eso es lo que haría la mayoría del mundo hoy en día. Dijeron, y toda la asamblea dijo, amén. ¿Y qué? Y alabaron al Señor. Dijeron amén. Dijo, si no hacéis esto, que os pase esto. Y dijeron, sí, que así sea, ¿no? Que así sea, amén. Tanto era el deseo en ellos de hacer las cosas como Dios les estaba pidiendo. Que así sea. Y toda la asamblea dijo, amén. ¿Y qué? Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Juraron en frente de los sacerdotes. ¿Y luego qué pasó? Porque es que la obediencia, ¿qué trae? La obediencia trae gozo. La obediencia trae alegría. 3 cosas ocurrieron aquí que confirmaron la seriedad de la ocasión. 1, que Nehemías sacudió los pliegues de su manto. Dijo, esto va en serio, ¿eh? En serio, Dios dice, no aproveches del pobre, no aproveches del que no tiene, no aproveches. Esto va en serio. Luego la congregación que dijo, amén. Estaban conformes con lo que se había dicho y hecho, que así sea. 3, alabaron al Señor. La obediencia trae gozo, el arrepentimiento trae gozo, la libertad del materialismo trae gozo, una conciencia libre trae gozo. Un Dios cercano que se mete en nuestras vidas trae gozo. Cuando obedecemos al Señor,
Cuando tienes la conciencia limpia. Y luego el ejemplo de Nehemías. Ahora, en un mundo lleno de escándalo, ¿no? Y de corrupción y de malas noticias, refrescante encontrarnos a un líder como Nehemías, que ponía primero al pueblo en vez de ponerse primero a él mismo. Usaba sus privilegios para servir a la gente y no para construir su propio reino. Dice que Nehemías no cobraba impuestos ni sacaba dinero de la gente. Aunque es una tentación usar tus privilegios para hacer crecer tu vida y tus cosas, ¿no? Pero Nehemías hizo lo opuesto. Él y sus líderes anduvieron en el temor de Dios. Estaba dispuesto a perder para que otros pudiesen ganar. No explotaba a nadie. La versión Nueva Traducción Viviente, así que no lo pongas si no es esta traducción, ¿vale? Versículo 17 decía, no pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían, bueno, esto es un poco difícil para mi mente entender, un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Qué bonito, ¿no? Él se lo merecía, pero él dijo, mira, ya con lo que tienen, y yo también les voy a pedir algo cuando yo tengo suficiente, yo tengo lo que necesito, yo no necesito nada del pueblo. Esto es el precio del liderazgo. Ponemos primero al pueblo, primero pones a la gente a tu alrededor, primero a la iglesia, primero al grupo que tú lideras. Temía a Dios y amaba al pueblo. Y otra cosa interesante es que él también construía. Él no tenía una consultoría, ¿no? Para decirles cómo hacer las cosas. Él estaba ahí con los escombros, él estaba ahí con las piedras, él estaba ahí con su arma en una mano y construyendo en otra. Yo estaba mirándoles ahí desde la hamaca, desde la playa. Movía piedra, él y su gente, ponían cemento, trabajaban. Y a muchas personas, o algunas personas, no muchas, les encantaría una posición en una iglesia, pero no quieren hacer nada difícil, ¿no? O no quieren pagar ningún precio. En Lucas 22, 25 a 27. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y que el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se siente a la mesa? Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Dice, no somos como el mundo, que tenemos personas importantes y personas menos importantes, que tenemos personas que nos impresionan por lo que tienen o por lo que saben. Dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa? Claro, eso es lo que piensa el mundo. Dice, pero yo no soy así, dice nuestro Señor. Dice, yo soy como el que sirve. Ese es nuestro rey. Todos queremos, todo el mundo, ¿cómo les gustaría un líder como Cristo? ¿Te imaginas? En el mundo en que vivimos, un líder, un encargado, un responsable, un presidente, un primer ministro que sirve con todo lo que él tiene y dice, no quiero que me paguen, yo tengo suficiente con mi jubilación. ¿Te imaginas eso? Pero
Cristo dijo, yo estoy entre vosotros como alguien que sirve. Eso es nuestro reto. Servir a la gente. Nehemías se ocupó de alimentar a mucha gente, ¿no? Y los alimentaba de su propio bolsillo. Una vida generosa es la mejor forma de vivir. Con las manos abiertas, el corazón abierto. Porque cuando tú vives con las manos abiertas, eres libre del materialismo que te ata. Del temor al futuro que te ata. De la necesidad de seguridad y de siempre pensar y sumar y restar y entrar 20,000 veces a tu cuenta en internet a ver si ha caído algo ahí del cielo que no sabías que estaba antes, ¿no? Vivir una vida generosa. Todos tenemos algo que dar. Y cuando tú vives una vida generosa es una vida de gozo. Una vida de alegría. Yo me imagino a Nehemías en su mesa de 150 personas. ¿Lo ves ahí triste? Ay, ¿cuánto me está costando esto? ¿No has salido con alguien alguna vez y tú sientes que te han invitado a comer o algo y te los sientes un poco nerviosos? ¿Disfrutas? No disfrutas. O tú disfrutas cuando llevas a alguien a comer o los invitas en casa y estás pensando, uy, ¿cuánto me ha costado esto? Claro que no disfrutas. La única forma de disfrutar es vivir una vida generosa. Y cuando tú das, Dios te da. No estoy hablando de estas cosas que si tú siembras hoy un coche, Dios mañana te da 5. Esas tonterías no sé de dónde los sacaron. Y la gente lo hace y la gente les hace daño. Yo estaba escuchando de un hombre que sembró su furgoneta vieja y pensó que al día siguiente Dios le iba a dar una nueva. No pasó y dejó a Dios y dejó al Señor y dejó la iglesia y todo. Porque son enseñanzas bobas, ¿no? No están en la palabra. Nosotros damos porque le amamos. Nosotros servimos porque Cristo sirvió. Nosotros ponemos nuestros ojos en lo que realmente importa. Disfrutamos todo lo que tenemos. Dios dice que nos ha dado todo para disfrutar. Nos ha dado todo para disfrutar. Nosotros pensamos que Dios quiere bendecirnos, alma, espíritu y cuerpo. Yo creo que la Biblia dice claramente que Dios quiere prosperar nuestras vidas para que nosotros podamos vivir tranquilos y prosperar a otros. Está ahí, pero cuando tú solo te piensas en lo que tienes, entonces es difícil vivir así. Vemos lo que motivaba a Nehemías. Estoy buscando el versículo que no veo. Tranquilos todos. ¿Alguien me puede pasar una Biblia? Gracias. Echo de menos a veces tenerlo en la mano. Voy a Nehemías porque queremos ver lo último del capítulo. Bueno, no del capítulo, pero de esta parte. Versículo 3. Tranquilos. Bueno, voy a leerlo, ¿vale? Y si lo encuentro, lo digo. ¡Ay, era esto! Vamos del versículo 13.
Vamos a repasar un poquito. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios a su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 sicios de plata, y aún más criados se enseñoraron del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Eso es importante. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino de toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O decía, la carga de este pueblo era grave. Versículo 19, este es el que buscaba. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Nehemías sabía de dónde venía su recompensa. Cuando tú sabes de dónde viene tu recompensa, tú puedes servir tranquilamente a Dios sin que te vean, sin que te den las gracias, sin que te aplaudan. ¿Por qué? Porque tú sabes a quién estás sirviendo. Y esto es algo que Dios trata en nuestras vidas, yo creo que hasta el día que le veamos cara a cara. ¿A quién sirves? 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 Yo he tratado con mucha gente en mi vida, ¿no? Y personas que dije que se han ido, pues nadie ni me dio las gracias, así que yo ya no lo voy a hacer otra vez. Debemos dar las gracias, pero si se nos olvida, ¿a quién servimos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque le amamos, porque le amamos, le servimos a Él. Y Él sabía de dónde iba a venir su recompensa. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío. La versión que no encuentro decía, busco tu recompensa, mi recompensa viene de ti, Dios. Y de Él viene nuestra recompensa. Y qué bueno tener alguien que nos va. Yo prefiero vivir para Cristo y esperar su recompensa que para vivir esperando la recompensa de una persona, ¿no? Porque Dios hace todo bien, Dios hace todo justo, y Dios es un Dios tan generoso. Entonces vamos a resaltar algunas cosas una vez más. La respuesta del pueblo a la palabra de Dios. Cuando Nehemías les llamó la atención y les mostró que lo que hacían no era correcto, inmediatamente dijeron, amén, no, lo vamos a hacer. Y luego que alabaron a Dios. Nehemías es una historia del pueblo volviendo a Dios, a sus propósitos y a su palabra. Y es lo que anhelamos, ¿no? Nosotros. Sus propósitos, su palabra. ¿Sabes que tú puedes ser un cristiano toda la vida y puedes alejarte de sus propósitos y sus palabras? Y ir a una reunión o puede volverse en algo habitual, una costumbre, en vez de el vivir conforme a sus propósitos y lo que Él nos pide. Luego vemos la vida generosa de Nehemías, que reflejaba la vida generosa de Cristo, que Él dijo, yo no estoy aquí para que me sirváis, yo estoy aquí para servir. Lo opuesto del mundo. Nosotros vivimos como cristianos, vivimos contracorriente a este mundo. No cuánto podemos coger, cuánto podemos almacenar, sino cómo podemos vivir con una vida libre, una vida feliz, una vida
que da a los demás. Es lo opuesto al mundo en que vivimos, porque el temor al dinero el temor al futuro quiere apoderarse de nosotros. Y no podemos permitirlo. Yo sé que hay mucha gente aquí o algunas personas aquí que no tienen trabajo ahora. Y el enemigo les dice, nunca vas a trabajar, te vas a morir de hambre. Eso es una mentira, ¿vale? Yo estoy orando 0 paro en Amistad Cristiana. Esa es mi oración, 0 paro en Amistad Cristiana. Que Dios provea para cada uno de nosotros aquí. Dios quiere en esta mañana liberarnos de ese temor al futuro. Hay personas que tienen dinero, mucho dinero, y siguen con temor al futuro. Y yo os he contado la historia antes, pero me acuerdo ahora de una misionera que cuando ella era pequeña vivía en la miseria, ¿no? Nunca tenían dinero, ella se fue a las misiones, su padre nunca le dio ni un centavo y ella pensó que eran pobres toda la vida, ¿no? Y fue a visitar a su padre después de años en no me acuerdo qué país y su padre dijo, por fin lo he conseguido. Ella, ¿qué? ¿Qué has conseguido? Ahorrar $1 millón. Esto hace como 20 años. ¿Para qué tenerlo? ¿No? Si vives así, de esa forma. Entonces yo quiero que mires tus manos así, ponlas enfrente, como señal de vivir vidas generosas. ¿Sabes con cuánto entraste a la vida? Con nada, ¿no? Tu mano tenía un billete. Tus padres lo buscaron, pero no estaba. No llegamos con nada. ¿Y cómo nos vamos? Igual, con nada. Hasta los anillos se les quitan y los reparten. Tú llegas a la cajita así, ¿no? Entonces vamos a vivir con vidas generosas. Piensa en alguien que tú puedas bendecir en esta semana. Dices, es que yo no tengo ni para comer, pero tienes una palabra de ánimo para dar a alguien, ¿no? Puedes levantar el ánimo de una persona. Puedes invitar a un café flojito si no tienes mucho dinero. Siempre hay algo que podemos hacer por alguien, siempre. Y cuando haces eso, tus problemas se achican porque tu Dios es más grande para ti. Vamos a ponernos de pie. Manos generosas, manos generosas. ¿Sabéis que el regalo más generoso en la historia del universo fue el regalo que Dios nos dio en su Hijo Jesús? Ese regalo de Dios en su Hijo Jesús. Que Él vino a la tierra, Él se hizo hombre, Él anduvo entre nosotros, Él dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir libres del pecado. ¡Qué regalazo! ¡Qué regalazo! Limpiar nuestras conciencias, lavar nuestro pasado, darnos un futuro limpio y precioso. Y es lo que Dios ofrece a cada persona aquí. Si tú has llegado a amistad en esta mañana, has llegado con la conciencia molesta, tú dices, Señor, yo necesito pedirte perdón, necesito que tú me limpies, que tú me laves. Yo quiero empezar esta semana nueva. Es el perfecto momento de traer nuestros corazones a Él, nuestras mentes a Él, nuestros pensamientos.